Nuevamente buenas noches. Vamos a comenzar el desarrollo, si bien no es un nuevo tema, porque hemos estado hablando en líneas generales, por ejemplo, de valoraciones morales, cuestiones valorativas, obligatoriedad del derecho. Hoy vamos a hacer hincapié con más detalle en la relación del derecho, el valor más importante, o al menos tan importante como el de dignidad humana, que es el valor justicia. Porque, sobre todo por las discusiones sobre la justicia, son inmemoriales. Por ejemplo, nosotros vamos a contar las primeras expresiones de la justicia, y que son las que se dan en un texto subido y arrancan 2400 años para atrás. Y hoy todavía se siguen discutiendo estas cuestiones de justicia de manera renomada, más allá de un impasse que hubo en algún momento, como ustedes saben, porque yo hice algunos apuntes, he hecho algunos apuntes históricos a lo largo de las clases, un momento de retroceso que tuvo el derecho, por supuesto, ligado a la justicia a partir del siglo XV y XVI, con ese cimbronazo fortísimo que tuvo allá por el 1800, 1900, precisamente uno de los paradigmas que vamos a traer a colación, que es el paradigma kelseniano sobre el tema de la justicia, que es necesario abordar, sobre todo cuando nosotros defendemos, por todos los motivos que ustedes ya conocen, que yo en diferentes temas fui acercando. Voy a hacer una brevísima referencia, pero es necesario el análisis de la postura kelseniana. Lo que impacta fuertemente contra lo que uno sostiene, de alguna manera tiene que ser abordado, que son trabajos que ya han hecho muchísimos y que tiene que ser defendido, traído a colación o reflotado cuando uno trata de defender su perspectiva sobre la justicia. Como vieron en el material que se subió, los fragmentos del texto, yo subí fragmentos, el texto está completo también, se puede bajar completo, es recomendable. Es un trabajo del doctor Negri que lleva por nombre La justicia en el libro primero de la República. ¿Por qué lo analizamos? Porque son discusiones sobre la justicia en su origen. Las primeras discusiones sobre este tema se dan, como decía recién, 2400 años hacia atrás. Y hoy seguimos discutiendo, si se quiere, de alguna manera seguimos discutiendo lo mismo. Un autor argentino que ustedes conocen, Carlos Nino, al hablar de la justicia, dice que no hay noción más controvertida, más discutida. Algunos lo consideran un ideal, otros lo consideran una forma de organización política, otros lo han considerado una aspiración humana, otros han negado la importancia de la justicia. Él dice, ha habido muchísimas concepciones sobre lo que sea lo justo, y sigue siendo tan atractivo el tema que hoy todavía sigue discutiéndose a fondo. No hay nada dicho, no hay nada cerrado sobre el mismo. El análisis va a arrancar entonces con el libro primero de la República. El libro primero de la República forma parte de un diálogo más extenso que tiene 10 libros. El que trabaja sobre la República es el primero y es una de las obras más importantes de Platón. Es un diálogo platónico. Platón tiene escrito o escribió varios diálogos al respecto. Uno de los más importantes por sus estudiosos y comentadores, hay centenares de traducciones, es precisamente el primero. El primero también se llama el libro de Trasímaco, porque allí va a aparecer una discusión que nosotros vamos a reseñar, resumir brevemente, y que tiene tanto valor, lo dice el mismo Negri en el texto, dice: la discusión con Trasímaco es tan valiosa que los argumentos de Trasímaco, y por supuesto los argumentos de quien
contiende con el que Sócrates, se han mantenido a lo largo del tiempo, con algunas modificaciones. Precisamente, y esto lo vamos a ver después, lo interesante, lo paradójico y lo fuerte es que Kelsen de alguna manera va a asumir o reasumir estas concepciones o estos dichos sobre la justicia que en su momento formulara Trasima. Cuando nos ubicamos entonces, estamos analizando este texto, tiene una particularidad este diálogo, como ese diálogo de la República. ¿Por qué? Porque allí vamos a ver aparecer uno de los iniciadores del diálogo como facultad humana, que es Sócrates. Por supuesto es sabido, más allá de algunos gajes que quedarán en la historia de lo simpático, para así decirlo, en la que los argentinos no podíamos estar ausentes, más allá de que alguien en algún momento le hizo escribir a Sócrates lo que no había escrito nunca. Sócrates no volcó al papel nada de sus puntos de vista. Esto lo hizo su discípulo, su principal discípulo, que fue Platón. Es Platón el que lleva al papel las ideas de su maestro, y particularmente en este libro primero, hacia el final de la República, donde aparecen discusiones sobre lo político, sobre lo jurídico, sobre el deber, la cuestión se matiza más y es allí donde Platón expone o empieza a exponer sus propios puntos de vista. La riqueza de este diálogo primero es que aparecen las ideas socráticas de manera original, como si Platón simplemente se limitara a describir lo que su maestro pensaba sobre la cuestión. Decimos que Sócrates es el iniciador del diálogo, nos vamos a ubicar, estamos en plena polis griega, y también hay que hacer alguna referencia política para entender mejor las discusiones que allí van a sobrevenir. Estamos viviendo en ese momento cuando Sócrates discute en la polis un momento de crisis en Grecia. Grecia había pasado en breve tiempo por muchos gobernantes, alternando tiranía con formas democráticas de justicia, y esto es precisamente lo que va a enriquecer el diálogo y va, por ejemplo, o podría explicar de alguna manera la intervención de Trasímaco, que es uno de los que contiende. ¿Por qué es un diálogo? Porque aparece como forma de expresión, de intercambio de ideas, lo que a partir de Sócrates se llama mayéutica. La mayéutica, el propio Sócrates lo explica. Sócrates dice que su función, recuerden esto, estamos en la polis griega, una polis con poco, como sociedad, al lado de las sociedades actuales nuestras, es una sociedad muy chiquita, y la característica es que pululan los hombres libres y los esclavos, ¿no? De esto no nos podemos olvidar, que es una sociedad que está conformada por hombres libres y esclavos. Los hombres libres se dedicaban a muchas tareas, fundamentalmente a pensar, a reflexionar. Estaba ligado esto, estaba emparentado seguramente con el ocio, porque las tareas básicas que hoy necesitaría, o que toda la sociedad necesita para desarrollarse, que tiene que ver con la producción, etcétera, era hecho por los esclavos, no lo hacían los filósofos, mucho menos personajes de la talla intelectual de Sócrates, de Platón y también luego de Aristóteles. En esa realidad cotidiana, Sócrates decía: yo ejerzo una función similar a la de mi madre. La madre de Sócrates era partera, entonces él decía, así como mi madre colabora o ayuda a las personas, a las mujeres, a venir al mundo, a que traigan a sus hijas y a sus hijas al mundo, él decía, mi tarea es similar. Mi tarea es la de parir las ideas, parir el conocimiento.
Y una manera de parir las ideas o parir el conocimiento para Sócrates es este diálogo que empieza con preguntas, luego continúa con repreguntas, con un ida y vuelta, la discusión de una tesis, sus objeciones, y Sócrates consideraba que de esta manera, hoy llamaríamos a partir de una frase o de un punto de vista disparador, que se llama así, como técnica de aprendizaje, comienza la discusión. Y él dice, es posible en esa discusión llegar a la verdad de lo que estamos discutiendo. También es importante, y esto no voy a ser necesario, no voy a tener que hacer mucha remisión porque ustedes lo vieron y se trabajó. Él habla de la teoría de la reminiscencia. ¿Se acuerdan cuando vimos la dimensión corpórea del ser humano y vimos la lectura platónica propia de los griegos? Nosotros somos cuerpos habitados por un alma. Antes de habitar el cuerpo, el alma vive en el mundo de las ideas, donde está cara a cara con la esencia de las cosas. Está cara a cara con la idea de justicia, está cara a cara con la idea del número, está cara a cara con la esencia de la belleza. Después, el alma baja al cuerpo y tiene reminiscencias, recuerda haber estado en algún momento cara a cara con la esencia. En el caso de Sócrates, y esto él lo corrobora con un diálogo posterior llevado a cabo con un esclavo, él dice, a pesar de que todos nos miraban de manera extrañada y hasta mofándose de Sócrates, él decía, ustedes van a ver que en una conversación con un esclavo nos vamos a poder poner de acuerdo en algún momento y discutir y hablar sobre números o sobre cuestiones matemáticas. Los, los que lo rodeaban, que eran totalmente escépticos, consideraban que esto era imposible. Sin embargo, el punto de vista de Sócrates tenía cierta lógica, porque él decía, el esclavo es un alma que en algún momento habitó el mundo de las ideas, al igual que él. Si yo pregunto y repregunto hábilmente y lo voy ayudando al esclavo, en algún momento él va a recordar, por ejemplo, el haber estado cara a cara con la esencia de los números. Dicho esto, después de ese diálogo que se llama Creonte, o Creón, el esclavo empieza a balbucear algunas referencias que tienen que ver con los números y con las matemáticas. Esto por recordar de alguna manera el haber estado habitando en ese mundo de las ideas. Específicamente respecto de la justicia, el diálogo comienza en la plaza pública y Sócrates está hablando con un anciano Céfalo, sobre las bondades de la vida, sobre los idas y vueltas, cuál es el estado, cómo llega uno a la ancianidad, y ahí aparece la cuestión si la vejez del hombre justo es mejor como estado final, lo pasa por el mundo, y eh, hay algún provecho respecto de aquella vida que, en términos generales, como contraposición, podemos denominar una vida injusta. En ese intercambio con Céfalo, Céfalo dice que para entender lo justo, la primera referencia obligada es ir a un periodo anterior, a la época del pensamiento propiamente filosófico. Y ahí Céfalo menciona a Simónides, aparece en escena Simónides. ¿Quién es Simónides? Simónides es no un filósofo, sino un poeta griego. Algunos dicen que la expresión más antigua, la que primero se puede descubrir en el tiempo, sobre lo justo, sea un concepto de Simónides, en una poesía. Allí Simónides dice que la justicia sería el dar o devolver a otro lo que le corresponde. Abandona Céfalo el lugar y aparece uno de sus hijos, Polemarco, que es el que va a continuar la discusión. Porque entonces acá se presenta un problema. Esto es importante, el primer problema que se va a presentar.
porque es un problema constante cuando uno discute sobre la justicia. Y el propio Héctor Negri dice que tal vez esta frase sea vacía, vacua, claro, dar o devolverle a otro lo que se le debe. Si cerramos la cuestión ahí, surge intuitivamente el primer interrogante. No me alcanza con una definición de la justicia con estas características, porque ¿qué es lo que se le debe? Al contrario, parece que se abre un interrogante después que se la formula por primera vez. Y dice Héctor, y ustedes lo habrán leído, lo van a leer, él dice, iniciamos con un problema. ¿Cuál es el problema? Y esto es lo que va a tratar de sacar a la luz Sócrates. Dice, habrá que encontrar un criterio que pueble de significados esa expresión que en principio es vacía o vacua. En esto tiene razón Héctor, claramente, y vamos a ver después, lo adelanto, que, por ejemplo, uno de los lugares en donde Kelsen se apoya para, de alguna manera, confutar o refutar esta definición de la justicia es precisamente su carácter vacío o vacuo. Porque si para entender lo que es la justicia, además de tener una definición, tengo que recurrir a criterios que están por fuera de la definición, a criterios externos, entonces esta definición ya no me sirve. Vamos a ver que Sócrates puede resolver este interrogante y vamos a ver después que nosotros, desde la filosofía dialógica y siendo guiados por una magnífica reflexión de Héctor, podemos darle a esa definición no solo ayornarla, traerla al siglo XX-XXI, sino derivar su significado de la propia definición. Pero eso queda para más adelante, todavía queda un camino por recorrer. Decía Sócrates, entonces, cuando se encuentra con Polemarco, dice, es necesario que le demos un contenido, algo más fuerte, y que la definición no sea tan vaga o ambigua. Y Polemarco cree tener la respuesta. Él dice, yo sé a lo que quiso referirse Simónides. Sócrates le pregunta, ¿qué quiso decir Simónides? Y él dice, esta definición se va a completar de la siguiente manera. Darle al otro lo que se le debe o lo que le corresponde implica devolver, porque la frase también implicaba el devolver, el dar o el devolver. Devolverle con el bien al amigo, al que me hace bien, y devolverle con el mal al enemigo, que es el que me ocasiona un perjuicio. Entonces tendríamos la primera afirmación o la primera definición de justicia completa según Polemarco interpretando a Simónides. La justicia es dar o devolverle con el bien al amigo y con el mal al enemigo. Por supuesto, la reacción de Sócrates no se puede hacer esperar. Él no está de acuerdo con el alcance que le da Polemarco y dice, me parece que te equivocas, Polemarco, un hombre tan perspicaz y tan valioso como Simónides no puede haber querido referirse en estos términos. Y al estilo socrático, su primera argumentación en contra de lo que Polemarco dice. Y él plantea tres cosas. Dice, hay tres problemas con esta definición, si fuese cierta. Primero, que puede ser útil exclusivamente en tiempos de guerra. ¿Por qué útil en tiempos de guerra? Porque al enemigo le tenemos que devolver lo que el enemigo en tiempos de guerra me quiere ocasionar a mí, me quiere dañar, me quiere lastimar, me quiere destruir. Entonces, en tiempos de guerra sí es perfectamente válido la devolución del mal al mal ocasionado, pero dice Sócrates, ¿y en tiempo de paz? ¿Cómo funcionaría esto en tiempos de paz? No, sería prácticamente inoperante y además correríamos el riesgo de que en tiempos pacíficos se pudiese producir algún conflicto en el intento por parte
del justo de realizar eso que se le dice también forma parte del movimiento. Entonces él dice, ya me parece que la definición está fallando, y le agrega un segundo argumento que tiene que ver con la cuestión de la apariencia, relacionado también con la amistad y enemistad, con el bien y con el mal. Él dice, tenemos un segundo problema, dice Sócrates, haciendo un análisis, si se quiere, un análisis fino psicológicamente hablando. Los seres humanos muchas veces nos equivocamos. ¿Cuándo nos equivocamos? Nos equivocamos porque a veces le damos la calidad de amigo a quien no lo es, ocultándose detrás a alguien que es enemigo, que me quiere dañar. Y muchas veces también le damos la condición de enemigo, a veces sin conocerlo debidamente, a alguien que después demuestra que puede ser nuestro amigo, se convierte en nuestro amigo. Lo que está planteando Sócrates claramente es la idea de apariencia, que nosotros ya lo vimos como parte del intercambio de la convivencia humana. La apariencia. Alguien puede aparentar ser amigo y engañarnos, y entonces el día de mañana descubro que no lo era, y también yo puedo engañarme respecto de otro, que para mí aparenta ser un enemigo. Sin embargo, el día de mañana me demuestra que puedo generar un vínculo. Bueno, dice Sócrates, esto ya torna todavía aún más difícil seguir sosteniendo Polemarco esta definición. Y ya Polemarco, como en general todos los contendientes que se cruzan con Sócrates, empiezan a dudar, empiezan a concederle de alguna manera lo que él está afirmando. Y al concederle lo que él está afirmando, argumentativamente hablando, ya su punto de vista, su postura, se pierde fuerza, se torna endeble y la van a tener que abandonar en algún momento. Y Sócrates acepta un golpe de gracia con un tercer argumento. Él dice, estamos hablando de devolver mal por mal. Y le pregunta a Polemarco, ¿te parece que la devolución del mal por mal, si se trata de otro hombre, puede mejorar? ¿O si se trata de un hombre malo, volverlo bueno? ¿O lo haremos más malo de lo que era? Y trae, que esto es interesante, va a ser una analogía que en los diálogos aparece constantemente, una analogía para explicar su punto de vista con los animales. Es típica de los griegos y es típica de los diálogos hacer una analogía con el animal. La primera analogía que hace con el animal es Sócrates con un caballo. Dice, un caballo al que se lo azota, al que se lo castiga, se supone que se va a tornar más dócil o que de alguna manera va a intentar defenderse y se va a convertir en un animal más agresivo. Y también hace una analogía parecida con el perro, con un perro. Él dice, un perro al que se le pega constantemente, suponemos, y siendo un animal que se maneja instintivamente, suponemos que lo podemos convertir en alguien obediente o lo vamos a convertir en un animal que ante la primera situación, incluso muchas veces por miedo y de manera equivocada, inmediatamente muerde o ataca. Y, por supuesto, en esto lleva la razón Sócrates y Polemarco se la concede. Sí, no hay ninguna duda que vamos a tornar a los animales más agresivos. Entonces llega a la conclusión, que para mí sigue siendo una de las conclusiones más impactantes, relevantes e inclusive incontrovertible. Y tiene muchas aristas en el campo del derecho. Dice Sócrates, es imposible que a través del castigo podamos convertir a alguien que tiene un comportamiento nocivo, malo, descolocado, o que lo llamemos, hacerlo volver hacia atrás, que se vuelva bueno castigándolo. Esto es clave porque, insisto, es de una riqueza enorme. Sócrates dice claramente, la devolución
del mal por el mal nunca puede ser una cuestión de justicia. Nunca puede ser una cuestión de justicia. Acá te está poniendo en tela de juicio en el tapete, está descalificando y claramente le está indicando como algo inicuo. Y después la realidad demuestra que es así. Ojo, no solamente desde el punto filosófico, desde el punto de vista filosófico, sino esto se ha demostrado 2400 años después de ser planteado por Sócrates, ha demostrado ser absolutamente inoperante, si se quiere casi absolutamente inoperante. Para el caso, da lo mismo, tiene que ver con el castigo, tiene que ver con la pena. Sócrates ya está diciendo claramente, la pena no sirve para convertir a alguien en bueno, al contrario, si se quiere, hasta agrava su maldad. Y esto tiene que ver o no lleva a la idea de la pena. Está anatematizando claramente la pena como equivocadamente algunos han sostenido que la pena es un desprendimiento del derecho. Claramente está poniendo este bastión que de una vez y para siempre, lamentablemente, después de 2400 años el hombre sigue ignorando estas enseñanzas socráticas y sigue nadando contra la corriente. ¿Mm? El tema de la pena es muy interesante, no vamos a entrar ahora, no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero claramente yo quiero marcar algo. La cuestión de la pena presupone, la premisa es que una sociedad o no hay sociedad que el hombre conozca que no se haya podido mantener de manera estable, ordenada, aun con conflictos, pero sin tender a desaparecer, si no se sacrifica, aparece el mito del sacrificio. El sacrificio implica que hay que inmolarse implica castigar al victimario y de esta manera una sociedad que no castiga a sus victimarios consigue sostenerse en el tiempo. Ese es el mito de la pena. Es un mito porque ha habido muchísimas sociedades a lo largo de la historia que manejándoselo con lo que, y esto está comprobado filológicamente, etiológicamente, cuando se buscan las causas del conflicto, lo que se manejaban de una manera que hoy podríamos llamar algo así como la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una justicia que ha recobrado mucho vuelo en el último siglo y es la esperanza de que los conflictos puedan resolverse de una manera diferente o distinta a, como decía Víctor Cartwright, al que mencionábamos en la clase anterior, aferrarnos a la monomanía de la sanción para suponer que sin la monomanía de la sanción una sociedad no puede ser estable, no puede ser ordenada y convivir adecuadamente. Entre otras ventajas, para cerrar, el apunte, pero que necesariamente hay que introducirse porque la reflexión de Sócrates es riquísima, la justicia restaurativa, a diferencia de la monomanía de la sanción, a la diferencia de la justicia penal, me cuesta mucho decir justicia penal, pero no importa, el término lo uso, como dicen muchos autores, eso es un oxímoron, es como hablar de blanco y negro al mismo tiempo, imposible, pero no importa, nos hemos acostumbrado a usar el término justicia penal, en donde no se tiene en cuenta en la mayoría de los casos a la víctima, se confisca el conflicto, la víctima desaparece, todo el mundo se olvida y queda exclusivamente el afán de perseguir y de punir y de castigar por parte del Estado. Bien, les decía entonces, claramente con estas expresiones, Sócrates le hace ver a Polemarco que probablemente esa definición de justicia no alcanza, es insuficiente y genera más problemas que soluciones. Hay también otra cuestión que se puede analizar en este diálogo y que y que también hace Platón más adelante respecto a que la justicia sea simplemente devolver algo, meramente restituir algo. Y es un ejemplo que tiene que ver con el préstamo de armas.
ya lo hace también posteriormente Platón, de su propia pluma y sus propias ideas. Él dice, también pondría en tela de juicio que la justicia sea meramente el devolver o restituir. ¿Por qué? Le pone este ejemplo. ¿Qué pasa si alguien me presta un arma? Convengo un préstamo con otro y este otro me dice, te voy a prestar el arma por X cantidad de días. Vencido ese plazo, voy a ir a tu casa, me dice, para que me la devuelvas. Y entonces aquí sí estaríamos actuando los dos de manera justa. ¿Qué pasa? Vamos a ponerle el ejemplo como sujeto activo. Si en el interín mis facultades mentales se ven alteradas, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir que el día que la persona que me prestó el arma venga a mi domicilio a solicitar su devolución, yo esté con las facultades mentales alteradas, lo que podría llevar necesariamente a dos caminos. O bien agredirlo, hacerle daño al que me viene a reclamar el arma, o bien, o las dos cosas, hacerme daño a mí mismo. Ahí es donde también se empieza a poner en tela de juicio que la justicia sea exclusivamente devolver o restituir. Este día vamos a ver, se va a recuperar con posterioridad y nos daremos cuenta cómo tenemos que pasar del simple o del mero esquematismo de la devolución o la restitución. El siguiente diálogo que se produce, había pasado Céfalo entonces con su mención a Simónides, por el marco que defiende la idea de Simónides del bien y por el mal, y aparece el momento alto del diálogo, uno de los momentos, o el momento cúlmine del diálogo, porque va a irrumpir en escena Trasímaco. ¿Quién es Trasímaco? ¿A qué se dedica Trasímaco? Trasímaco es un sofista. ¿A qué se llama sofista o a qué se llamaba o se llamó escuela de los sofistas? Los sofistas eran una clase de personas que trabajaban con su cabeza, pero no exactamente de la misma manera como podían hacerlo los filósofos. Uno de los sofistas más conocidos es Protágoras, y una de las frases emblemáticas o paradigmáticas de Protágoras como sofista es que el hombre, el griego, es la medida de todas las cosas. La frase se conoce como el hombre es la medida de todas las cosas. En realidad, si uno la deconstruye, quienes la deconstruyen dice lo que Protágoras estaba pensando no es el hombre en términos genéricos, era el griego. El griego es la medida de todas las cosas. Esta idea, fíjense qué importante, esta idea del hombre como la medida de todas las cosas va a reaparecer cuando, ustedes ya lo saben, ¿cuándo reaparece? Reaparece con la Ilustración, reaparece con ese giro subjetivista solipsista sobre la interpretación del hombre que es la Ilustración, donde el ilustrado se convierte en la medida de todas las cosas, al estilo cartesiano. El yo es la medida de todo lo que existe. Sobre todo deconstruido, no es el hombre genérico, no hay que caer en la ingenuidad de que estemos pensando que está hablando del hombre genérico, no, está hablando de el europeo concretamente. Nosotros somos la medida de todas las cosas. Bien, sofista, dijimos, los sofistas Trasímaco, ¿qué es un sofista? Un sofista tiene tres notas. Los estudiosos sobre el tema dicen que los sofistas se caracterizaban, primero, a diferencia de los filósofos, les gustaba discutir, pero más que discutir, les gustaba polemizar, porque se dice, ellos no buscaban la verdad, sino vencer a su contrincante. Primer dato interesante, hoy diríamos de color o anecdótico, pero fundamental. El sofista, cuando empieza la polémica,
no busca como objetivo desempolvar o desenvolver la verdad, como en el caso de Sócrates. A él lo que le interesa es vencerlo, es derrotarlo, humillar al contendor. Por eso dice, la otra nota de los sofistas era la oratoria, eran enormes oradores porque utilizaban mucho la retórica. Y algunos tenían tanta habilidad que sobre la base de premisas fáciles terminaban convenciendo o engañando al interlocutor, haciéndole querer o ver que su razonamiento final era válido, diríamos, verdadero. Y otra nota importante para que veamos el prestigio que podía dar ser sofista en ese momento, era que ellos no discutían por el amor a la verdad, como lo hacía Sócrates o lo hacían otros. Ellos cuando discutían requerían primeramente que se les pagase. ¿Sí? La polémica estaba en función o intervenían si se les pagaba. Todas estas notas hoy se Sí, es repiten. más, elevadas cifras se pagaban. Sí, no la podremos pasar hoy al nivel dólar porque no estaríamos. Es una cuestión que todavía en ese momento no No, se bueno, pero permitía, pero sí. cuando vas a Grecia te comentan eso, que Sí, eran elevadas en su momento. sí, 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 era como un modo de vida que les traía pingües ganancias. Si bien ellos, podríamos decir, como los filósofos, podían dedicarse al ocio, eh, lo podían hacer en este caso porque le generaba un enriquecimiento, un crecimiento económico muy importante. Sí, eran pocos los sofistas, eran muy considerados y, claro, cuando uno quería que participasen o se los llamaba para que participasen en una contienda, tenían en ese momento de poner una suma importante. Trasímaco, entonces, ingresa en el diálogo y él dice, el diálogo, Sócrates cuenta que irrumpe muy agitado y de una manera o con un talante muy irascible, como pretendiendo liquidar la discusión rápidamente. Y le dice a Sócrates, más o menos esto, querido Sócrates, hasta ahora te has lucido, no has sido al punto, has utilizado una buena retórica, has logrado engañar a Polemarco, pero yo voy a proponer una definición de justicia que ni tú ni nadie va a ser capaz de modificar o de refutar o de anular. Entonces Sócrates le dice, bien, Trasímaco, ¿cuál es tu punto de vista? Y acá aparece una definición que es tan importante como las discutidas por Sócrates anteriormente, o como la discutida, ¿por qué? Porque ha perdurado en el tiempo, como dice Héctor en el análisis, y a lo largo de la historia vuelve a aparecer o vuelve a reaparecer simplemente con algunas modificaciones. Y hoy, ahora me di cuenta que quería cerrar esta idea de los sofistas. Hoy hablamos también de sofistas. ¿Por qué? Porque la manera de acercarse a la realidad, más que estar ligada a ciertos personajes, está ligada a cierto talante. Y el talante del sofista griego hoy también está, y en gran mayoría muchos autores dicen que desde el punto de vista del pensamiento hoy siglo XXI está inundado de sofistas. ¿Qué quiere decir que está inundado de sofistas? Que vemos muchas veces discusiones o argumentos que nada tienen que ver con la verdad, no apuntan a la verdad, algunos hablan de posverdad, sino simplemente disimular, esconder, engañar, ocultar. El talante del sofista es básicamente el talante del cínico. ¿Quién es el cínico? El cínico es aquel que te miente en la cara. Ayer salió a correr, vamos a poner un ejemplo inventado. Ayer salió a correr, lo vio todo el mundo que estaba corriendo y hoy te dice a vos que nunca corrió porque tiene problemas en las piernas. Creo que con esto alcanza. El cínico, el sofista, es el que no solo
niega lo que hizo, sino que trata de disimularlo, y en el momento en que lo está haciendo, lo disimula, lo oculta, lo maquilla. Esto es lo que en la discusión política y en filosofía política hoy se llama posverdad. Por eso, hoy siglo XXI también nuestro mundo está poblado de sofistas. ¿Qué dice Trasímaco? Dice, la justicia, y esta definición, la justicia es aquello que el que detenta el poder político, es decir, el que tiene autoridad instituida, tirano, por ejemplo, establece como justo y le hace creer, porque lo hace a través de mandatos, le hace creer al que va a obedecer, a los súbditos, o a quienes dependen de él, que esto es justo. Repito, el sofista, perdón, Trasímaco dice, la justicia es aquello que el que detenta el poder político señala como tal. ¿Qué es lo que hace el que detenta el poder político? Establecer mandatos, exigencias, órdenes. Esas exigencias, esos mandatos, esas órdenes son lo justo. Y va acompañado de hacerle creer a quien los obedece que es justo. ¿Qué notas tendría entonces para Trasímaco la justicia? Acá hay que marcar algunas cosas importantes. Primero, Sócrates está en la búsqueda de un concepto de verdad que sea absoluto. Se está moviendo, diríamos, hoy, se está moviendo en el plano de la ética, de lo que llamamos ética normativa. Él está buscando determinar si hay alguna expresión de lo justo que nos indique a todos los seres humanos por igual cuál es el deber que tiene que ser cumplido, qué es lo que tenemos que hacer para ser justos. Está buscando un concepto que se supone verdadero con un alcance universal, por lo tanto absoluto, no puntual, no para aquí y ahora, no para los próximos 10 minutos, de manera universal, permanente y constante. Sin embargo, y esto también hay que tenerlo en cuenta, Trasímaco no cree que exista un concepto universal de lo justo, ni tampoco es su idea. Lo que él dice, la justicia son simplemente lo que manda el poderoso, no busca hacer una definición de lo justo, sino tal vez, explicar qué hay detrás de aquello que se llama justicia o aquello que se llama comportamiento justo o exigencia justa. Si ustedes recuerdan, lo traigo a colación ahora, lo volvemos a contar rápidamente, hoy se diría, Trasímaco no está en un ámbito de ética normativa, sino en un análisis de lo que se dice cuando se dice que es algo justo. ¿Lo recuerdan ustedes? Está haciendo un análisis metaético, un análisis sobre lo que se está queriendo decir cuando se usa un lenguaje moral o un lenguaje que establece lo justo. ¿Y qué dice Trasímaco? Por supuesto, dice, cuando alguien expresa que tal cosa es justa, lo único que está queriendo decir es que es un mandato que le transmite a otro y que tiene que ver con su propia conveniencia. Y convence al otro, el otro le obedece pensando que lo que está haciendo tiene que ver con algo que le va a servir a él y al resto de los que obedecen, y sin embargo lo que está haciendo es simplemente le está haciendo un favor o está actuando en favor del interés puntual del que detenta el poder. Esto es importante de entender porque la discusión, si bien se traba de esta manera, no implica confrontar un concepto universal con otro concepto universal. Diría algo más concreto. La postura de Trasímaco es una postura relativista, porque él dice,
él dice, va a depender de quien detente el poder político, va a depender del tirano de turno, va a depender del gobernante de turno, qué es lo que sea lo justo. Porque no todos tienen los mismos intereses, no todas las personas tienen las mismas conveniencias, no todos los que detentan el poder desean lo mismo. Entonces va a ser relativo a la persona de que detenta el poder que sea lo que él establezca como justo. Y además aparece o va a aparecer, lo sintetizo, lo que se llama una apologética de la injusticia, porque dice Trasímaco, en realidad, a mí me parece que le va mejor en la existencia, en la sociedad y en la realidad, dice Trasímaco, al hombre injusto y no al hombre justo. ¿Por qué? Porque para él el hombre justo es aquel que obedece lo que el que detenta el poder político le exige, que por su parte es injusto, si se quiere, porque el único objetivo que tiene con los mandatos que le da a los ciudadanos es favorecerse, enriquecerse. Entonces dice, le va mucho mejor. Y en cambio no le va muy bien a los que obedecen. ¿Por qué? Porque básicamente Trasímaco considera que las personas que obedecen al que detenta el poder político son personas mediocres, son pusilánimes, no tienen capacidad de iniciativa, mientras que el que detenta el poder político, por eso hace una apología de la injusticia, es aquella persona que tiene una muy fuerte convicción de que tiene que conseguir sus objetivos a toda costa. Hay como una especie en Trasímaco de elogio a lo que hoy llamaríamos individualismo, al egoísmo. Él cree que los que detentan el poder político básicamente son personas egoístas y tratan de hacer primar su punto de vista. Y además dice él, generalmente cuando una persona injusta y otra persona justa realizan un trabajo en común, cuando ese trabajo común termina, dice Trasímaco, el que se ve favorecido es el injusto, que va a salir con ganancias sin haber soportado pérdidas. En cambio, el justo, que celebró una asociación con el injusto, es el que sale apesadumbrado, con pérdidas y no habiendo obtenido lo que hubiese querido. Y en la función pública, premonitorio, Trasímaco dice, en la función pública, el injusto es precisamente aquel que cuando termina su etapa se ha visto enriquecido, ha logrado enriquecerse a costa de maquillar o de disimular con objetivos que se suponía que eran para el bien común, pero que estaban en función de su interés. En cambio, el justo, cuando abandona, si es que en algún momento accede a la función pública, diríamos hoy, o al gobierno de la polis, al contrario, se va sin nada, se va sin ganancias. Incluso los propios familiares le reprochan, dicen el diálogo, el no haberlos favorecido a ellos. Fíjense que a veces uno no tiene más que quedar rendido ante la evidencia, o como dicen algunas películas, si esto tiene algunos visos de una realidad pasada, es un problema de la realidad, no nuestro. Trasímaco, a su vez, dice, los que de alguna manera rechazan la injusticia, no lo hacen tanto con el afán de convencer a otros de que no sean injustos, sino con el temor o el miedo de que mañana ellos sean los perjudicados por este comportamiento. Por supuesto, la respuesta o la discusión o la refutación a todos estos argumentos de Sócrates por parte de Sócrates no se podía hacer esperar. En líneas generales, el punto fuerte de la argumentación socrática en esta apologética de la injusticia es hacerle ver a Trasímaco, porque él dice, el injusto
Cuando gobierna, gobierna en su beneficio, hábilmente disimulado, hábilmente maquillado, y los sujetos lo obedecen. Él dice, es difícil que quien ejercite el arte del gobierno, el arte de la política, como todo arte, no se equivoque, dice Sócrates. Y en consecuencia, puede ser o podría ser posible de que el injusto se equivocase y en vez de obtener con sus mandatos un beneficio para sí mismo, lo consiga para la sociedad en común. Dice, no podía descartarse que la persona que gobierna se equivoque, pero por otra parte, dice él, quien gobierna nunca lo hace, el arte de gobernar nunca es hacerlo en interés propio, sino en interés de los demás. A esto Trasímaco objeta y dice que en realidad no debería considerarse un arte el gobierno, sino sería algo así como un pastor respecto de las ovejas. Trasímaco dice, el pastor cuida, engorda, protege y resguarda las ovejas porque luego en última instancia se va a aprovechar de ellas. Y ahí viene una nueva refutación de Sócrates haciéndole ver que en última instancia tampoco él está equivocado, porque el verdadero pastor es el que, inclusive muchas veces, no solamente pastoreando a las ovejas, que sería como una especie de analogía respecto del de gobernante y de los gobernados, muchas veces hace esa actividad y esa actividad es remunerada en consecuencia. El objetivo, más allá de la actividad que es remunerada, es que o está en beneficio del provecho de las ovejas. Y en última instancia dice Sócrates, alguien que fuera completamente injusto, no es cierto que fuese a obtener beneficios o éxito en todas las cosas que hace con otros, de los cuales se aprovecha. Incluso un injusto no podría sobrevivir mucho tiempo en un ambiente en donde no tuviera respecto de sus semejantes otro tipo de comportamiento. Lo que está diciendo es, una persona que gobernara absolutamente bajo la idea del aprovechamiento de los demás no generaría más que inequidades, conflictos en algún momento entre sus pares, entre sus semejantes, un clima que tarde o temprano se volvería un clima hostil a sus propios objetivos y en última instancia terminaría yéndose del poder. Habría que acompañar a Sócrates en este comentario, dejando el poder, no sin enormes pérdidas, y la hipoteca de la vida en ese momento sería de algunos pocos griegos durante toda su existencia. Hoy en día podríamos decir dejando una hipoteca para millones de personas que después para saber cómo esa comunidad puede afrontar. Cualquier viso o cualquier analogía, como dicen en las películas, con la realidad no es culpa ni de Sócrates, ni de los comentadores, ni mía, sino de la realidad pasada. En el caso entonces que cierra Sócrates, cuando ya Trasímaco empieza a conceder esta idea de que sí, que se puede equivocar, que no se puede gobernar permanentemente en un clima de engaño, que el pastor vela por sus ovejas, sino por él, empieza a ceder, y cuando empieza a ceder en la discusión, ya ahí Sócrates tiene la batalla o la polémica ganada. Termina el diálogo y Trasímaco, que avergonzado por haber tenido que ceder a la argumentación socrática, abandona cabizbajo el escenario de la contienda, el escenario de la polémica. Nos tendríamos que preguntar ahora, esto es una cuestión que se pregunta Héctor en el trabajo, si hay alguna definición a la que puede arribar Sócrates o haya arribado o defienda desde el comienzo. Y él dice, extrañamente a lo que podría parecer, o a lo que uno puede intuir de la lectura del diálogo, no hay una definición, un punto de partida, una definición precisa que Sócrates suministre y con la cual se lance al ruedo en el diálogo, en el ida y vuelta de argumentos y pretenda defender. Él dice, aparece como dibujada por detrás
aparece como intuida, como perfilada, pero tenuemente. Y entonces pasa algo curioso, dice Héctor, pasa algo curioso. Quien lee el diálogo está esperando que en algún momento Sócrates la exprese completamente y cierre la discusión, demuela los comportamientos contrarios, que la exprese. La definición, lo justo es esto. Y dice, no, no, esto no ocurre. Sin embargo, sí es posible, dice él, con todo, leyendo por debajo, como hay que hacer con todos los textos y con todas las cosas, ¿no? Hay que leerlo por debajo. La literalidad, por ejemplo, en el mundo del derecho no sirve. La literalidad siempre conduce a errores. Hay que leer por debajo, hay que leer el pretexto, lo que está debajo del texto y el contexto. Esas son las enseñanzas, por ejemplo, de una escuela filosófica muy importante en la actualidad, que es la escuela hermenéutica. Para entender algo no solamente tengo que tratar de entender el significado y el sentido que literalmente me expresa lo que quiero interpretar. Tengo que leer por debajo el pretexto y tengo que leer por detrás el contexto. Si no, la interpretación va a ser cualquier cosa menos una interpretación cercana a la verdad. ¿Cuál es esta definición de justicia que aparece como dibujada por debajo? Y es la siguiente. La justicia consiste en hacer constantemente o en tratar de hacer constantemente el bien tanto a amigos como a enemigos. Fíjense que sería como una especie de cierre del diálogo. Fíjense esta definición de justicia que no expresa Sócrates, sino que sugiere, es muy similar a la denominada regla de oro, o parecido, tiene muchos puntos de contacto con lo que se conoce como la regla de oro, que es en todos los casos hacerle al otro lo que quisiéramos que el otro haga con uno mismo, y no hacerle al otro lo que no quisiéramos que hagan con nosotros mismos. Esto es lo que se considera, lo que se denomina regla de oro. Sus puntos de partida son similares. En conclusión, para los griegos, en esta primera aproximación, en este diálogo, la definición de justicia quedaría o sería algo así como el darle al otro lo que le corresponda, y en todos los casos tiene que ver con hacerle el bien, sea amigo o enemigo. Esta definición va a reaparecer después, la va a retomar Aristóteles, la va a mejorar Santo Tomás de Aquino, pero viene ya de una primera formulación en Roma con Ulpiano. ¿Se acuerdan ustedes? Lo deben haber estudiado, recordarán, en derecho romano se hablaba de los tria precepta iuris, o sea, los tres principios básicos del derecho, que eran sum quique tribuere, significa dar a cada uno lo suyo, honeste vivere, que es vivir honestamente, y namine ladere, que es no dañar a otro. Estos tres principios, no dañar al otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo, es lo que constituye o constituyó la base del derecho romano. Esta definición de justicia va a ser, como decía hoy, retomada por otro clásico. Santo Tomás de Aquino va a decir que la justicia de Dios es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo o lo que le corresponde, que es su derecho. Un breve apunte, porque después lo vamos a recuperar. ¿Por qué se habla de perpetua y constante voluntad? Porque ya los griegos lo sabían o lo detectaron por primera vez. Primero, que la justicia es el valor por antonomasia que tiene carácter intersubjetivo. La justicia es como valor, no diría el único o tal vez el único en donde se vea claramente la intersubjetividad, que no se ve en otros valores o se ve de manera más lavada en otros valores. Es claramente, dice Aristóteles, la justicia una virtud intersubjetiva. Virtud, ¿por qué virtud? Hablamos de la justicia como virtud, como lo hacían los griegos, porque hay que ver la etimología de la palabra, la etimología del término. Virtud viene de vir, latino, que significa fuerza. Ya lo sabían los griegos.
ser justo es muy difícil porque exige un permanente y constante esfuerzo. No se puede ser justo o suponer o pretender ser justo, los próximos 5 minutos me olvido y dentro de 3 años lo recupero, o aquí en mi lugar soy justo, mañana cuando me traslado de lugar a otro no lo soy, y después lo retomo. Profe, La le hago una justicia tiene que... pregunta. Sí, Usted dijo que Santo Tomás de Aquino definía la justicia como la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Eso lo decía Santo Tomás de Aquino y Ulpiano? ¿Puede ser los dos o solo Santo Tomás de Aquino? no, Ulpiano hablaba de sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Vivir honestamente y no dañar a otro. Este es el contenido de los 3 principios del piano, básicamente de la justicia. En latín, sum cuique tribuere. Lo retoma Aristóteles, lo reperfila el concepto de justicia, Aristóteles, y a esta idea de justicia, porque justicia en Aristóteles implica hablar incorpora las formas o las fases de la justicia, hablar de la justicia conmutativa, justicia de adjudicación, la justicia legal, que lo vamos a ver después, lo toma Santo Tomás de Aquino. No hay que olvidarse que Santo Tomás de Aquino bebe y es un intérprete o un comentarista fiel a Aristóteles. Muchísimas de sus ideas en Aristóteles secularizadas, en Santo Tomás de Aquino diría pasadas por el camino de la religión y lo reformula. Y la definición de Santo Tomás de Aquino arranca como la del piano, justicia le incorpora, dar a cada uno lo suyo lo mantiene, pero le incorpora la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo y le agrega al final Santo Tomás, que es lo suyo de cada uno, su derecho. Estas son las 2 novedades que Santo Tomás de Aquino le incorpora al sum qui tribuere, perpetua y Gracias. constante voluntad y su derecho. En el caso, esas son las diferencias. El concepto de justicia que más ha perdurado, el que más se recuerda o el que más se usa o se trae a colación es el de Santo Tomás de Aquino. Entonces yo les decía que lo primero implica virtud. Virtud viene de vir, de fuerza. Es un esfuerzo, no es fácil. Tiene que ser constante, tiene que ser permanente, como todo lo justo. Y Aristóteles, ¿qué le incorpora a la idea de virtud? Él dice Aristóteles dice que es un hábito y que el hábito perfecciona al que desarrolla ese comportamiento. Entonces, para Aristóteles lo justo tenía que ver con la habitualidad, porque él decía, la persona en la medida en que realiza un comportamiento adecuado o bueno y lo va incorporando y lo va repitiendo, llega en algún momento en que lo hace de manera desenvuelta, lo hace con comodidad, se maneja virtuosamente o con justicia, con claridad. Por eso decía Aristóteles decía que el hombre justo era aquel, el prudente, era aquel capaz de, ante una situación X conflictiva, dar una respuesta adecuada, la prónesis, lo que Aristóteles llamaba la prónesis, es esta virtud de la justicia combinada con la virtud de la sabiduría. El hombre prudente o el hombre justo es el que el que dice la palabra que corresponde en cualquier situación específica. Por eso lo de hábito. Si uno se acostumbra, si uno se habitúa a actuar justamente, esto después lo lleva a hacerlo de una manera, no es la palabra automática, sino a responder rápidamente, a saber ante un conflicto quién tiene razón, quién no la tiene, por dónde va la justicia, por dónde no va. Lo que los clásicos llamaban la centella de la conciencia. Es un hábito que luego se convierte en un modo, en una forma de vida. Por eso es tan difícil también. Antes de ver cómo se ayornaría este concepto de justicia y recuperarlo desde la perspectiva dialógica, les dije, como segundo paso, en este análisis de lo justo, nos tendremos que situar o acercar
a aquellos que criticaron la idea de justicia tal como nosotros la entendemos o la defendemos. Y allí, ineludiblemente, vamos a tener que recurrir necesariamente o ir o volver a las fuentes y, en este caso, al autor, al jurista contemporáneo, moderno contemporáneo paradigmático, que es o que fue Hans Kelsen. ¿Por qué? Porque, primero, con Hans Kelsen y en la época en la que él escribe y piensa, un siglo hacia atrás, un siglo hacia adelante, se va a producir un cambio importantísimo en la relación entre derecho y justicia. ¿Por qué? Porque a partir de Kelsen se van a divorciar, se van a escindir derechos de justicia. Recuerden ustedes que cuando vimos en líneas generales el diálogo y trabajamos la época de la Ilustración, el Renacimiento, la premodernidad y la modernidad, ¿qué dijimos? Que la mentalidad, hubo un giro en la mentalidad del ser humano. El giro en la mentalidad del ser humano en ese momento fue lo que se llamó o lo que se llama mentalidad moderna. La mentalidad moderna viene de la mano de la escisión, como decía López Quintás. El moderno inaugura como forma de pensamiento el escindir. El escindir es separar. Separa de todo lo que ve, todo lo que concibe, todo lo que piensa, la realidad lo separa, la divide en A o en B, en C o en D. Y esta división, recuerden ustedes, este par de conceptos siempre es disyuntivo o conflictivo. O esto o esto. Y esto está primero comparado al otro término que está en la misma posición en la tabla, es bueno o positivo y esto es negativo. Eso es propio de la mentalidad moderna, que a su vez se asocia al enorme empuje e ímpetu que adquiere o toma la ciencia. La ciencia también escruta, discrimina, distingue, pero no la distinción como la vimos cuando vimos que la crítica como facultad humana implicaba discriminar lo que tenía sentido y lo que no tenía sentido. No, en el caso de los modernos es discriminar, escindir y no volver a juntar lo discriminado, con lo cual aparece después como cosa suelta. Esto fue Kelsen. Y además, y ya lo dije con oportunidad en oportunidad de contar otro término, que se produce algo, no sé si difícil de explicar, pero algo que sí, a veces resulta resultado y seguirá resultando abrumador. Uno ve que cuando se discuten muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, con el derecho, con lo moral y con lo político, y con lo ético, que como sabemos están ensamblados, muchos sostienen puntos de vista kelsenianos sin siquiera haber leído a Kelsen, o sin conocer su obra, o habiendo leído algunas páginas del texto de Kelsen. ¿Cómo se puede explicar que una sociedad piense, reflexione y actúe de manera kelseniana sin, como digo yo, sin haber leído o habiendo leído páginas de Kelsen? Esto que para algunos puede ser un logro, algo importantísimo, una virtud o un dejo de genialidad, para otros puede parecer algo peligroso, grave, una carga, una mochila que hubo que transportar por mucho tiempo y que todavía seguimos transportando. Concretamente, los juristas en enorme cantidad de casos, aún no siendo conscientes, responden a desafíos que ya son mucho más álgidos y distintos a los que tuvo que soportar en su momento Kelsen, con un esquema de pensamiento kelseniano. Por eso la importancia de este autor. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, esto va de la mano con lo que contaba, con lo
en un trabajo muy breve Héctor, una reflexión que hacía Héctor muy breve al comienzo. Él decía, ¿cómo es posible que el término amor no se enseñado en las facultades de Derecho? Él sabía, intuía implícitamente la respuesta, precisamente porque en un ámbito en donde se enseña el derecho de manera que él señala, el amor no tiene cabida. Ahora, alguien podría pensar, y el amor no se enseña porque nadie lo explica, porque parece que es una cuestión que tiene que estar ligada con los pajaritos, porque tiene que ver con el sentimentalismo. No, 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 no. La respuesta es otra. La respuesta es que una enseñanza que él señala, aunque no se lo nombre y no se lo diga, básicamente también en algunas ramas del derecho como el derecho penal, va a excluir claramente el análisis de un tópico como este, que es el amor humano. Las cosas son a veces simples, pero más complejas de lo que aparecen, aunque no se las vea. ¿Cómo se llama, cómo podemos denominar el punto de vista kelseniano? ¿Qué vamos a traer a colación? Un libro que se llama ¿Qué es la justicia? Yo subí fragmentos que me parece que son los más ilustrativos, pero recomiendo la lectura del texto. No pude subir el texto porque no lo pude escanear completo. Y este trabajo, que es la justicia, también se suma o de la mano con otros trabajos con los cuales hay que ligarlo, por supuesto con el ya archiconocido y nombrado, la archiconocida y nombrada teoría pura del derecho. En ese trabajo que es la justicia, Kelsen lo que hace es pasar revista a una innumerable cantidad de definiciones de la justicia. Y él arranca con algo que es cierto. Él dice, me resultan altamente insatisfactorias. La justicia es imposible. Es decir, todos aquellos conceptos de justicia que, primero, dice él, y tiene razón, no son compatibles los unos con los otros. Pasa revista a un montón de definiciones de justicia, de la kantiana, la platónica, la utilitarista, y dice, no coinciden una con la otra. Y además se alternan en el tiempo. Y además son insuficientes, porque el concepto, como dice él, y también tiene razón, es vacuo. Dar a cada uno lo suyo. Y ahí no se cierra la cuestión, ahí empieza el problema. ¿Qué es lo suyo de cada uno? La respuesta dice Kelsen, que le dieron los autores que él analiza sobre qué sea lo suyo de cada uno, difieren, y esto parece indicar, dice él, que cada uno está volcando, como no podía ser de otra manera, en su concepto lo que ellos perciben en ese momento. Claramente, y ya lo marcamos, por supuesto, Kelsen va a ser partidario de un concepto de justicia relativista. Pero aclaro, y esto es lo importante en este autor, Kelsen no niega la realidad de la justicia. Ojo, no es un escéptico como lo han querido ver algunos intérpretes o comentadores. Kelsen no es un escéptico. Si hubiese sido un escéptico de la justicia, hubiese negado la idea de justicia como tal. El escéptico puro, el nihilista, diría Coyne, es aquel que niega la realidad de la justicia como tal. No está en el mundo. Kelsen, por el contrario, no, le presta atención. Pero claro, le presta atención ¿para qué? Para contraponer y demoler lo que él considera equivocado. Él dice, hasta este momento los seres humanos estamos equivocados porque intentamos justificar un valor con carácter absoluto de manera racional que solo es un valor con carácter relativo. Acá está la idea madre de Kelsen. Él dice, estoy de acuerdo en pensar en discutir sobre la justicia, pero de ninguna manera estoy de acuerdo y avalo que pensemos que a la justicia la podemos justificar de manera racional y que ésta sea un valor absoluto. Si hacemos una clasificación de los puntos de vista moral que en algún momento hice, ¿cómo catalogaríamos a Kelsen? Fíjense, Kelsen no propone una definición de justicia, ni aun cuando considera que lo justo solo puede ser relativo. ¿A quién les recuerda esto?
a Trasímaco. Trasímaco tampoco pretendía dar una definición de lo justo, sino que lo que quería hacer era metaética, es decir, criticar la manera en cómo los que hablaban de justicia se expresaban al hablar de justicia diciendo que en realidad, más que definir lo que era la justicia en forma verdadera, lo que estaban haciendo era postular algo como débil y que tenía que ver con sus propios intereses. Kelsen hace algo parecido. Kelsen dice que aquellos que hablan, que definen a la justicia pretendiéndole dar a esta un carácter absoluto, en realidad están haciendo otra cosa. ¿Qué están haciendo? Están expresando sus emociones. Por eso la teoría de Kelsen, como la de muchos autores en ese momento, acá hay una eclosión en esa época, eclosión de un punto de vista con estas características, se llama emotivismo ético. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice esto es justo, en realidad lo que está queriendo hacer es expresar una emoción, un sentimiento, positivo o negativo dependerá de cada uno, pero en consecuencia una emoción o un sentimiento que como toda emoción o sentimiento, acá hace que él hace un parangón con los gustos, hay tantos como sujetos hay en el mundo, así como hay tantos gustos como sujetos hay por millones en el mundo. Kelsen o en Kelsen es muy parecida a la idea que va a sostener otro filósofo contemporáneo con menor renombre, pero también importante. Y fíjense, crítico de Kelsen, porque a nosotros Kelsen nos parece claramente alguien que piensa respecto de la justicia de una manera disolvente, pero este autor que se llamó Alf Ross, un dinamarqués, criticaba a Kelsen porque le decía que era como que se había quedado corto en desmitificar la justicia. ¿Qué decía Alf Ross en un libro también muy interesante, muy voluminoso, que se llama Sobre el derecho y la justicia? Él dice, cuando alguien utiliza la palabra justicia en una discusión, en un intercambio de puntos de vista, fíjense la imagen, la metáfora, es como terminar una discusión dando un golpe de puño sobre un banco o sobre una mesa, o un portazo, para hacerlo más coloquial. Cuando discutimos sobre justicia, lo que hacemos es pegar un puñetazo en una mesa. Es decir, claramente el que utiliza la palabra justicia es como que está pretendiendo decir, hasta aquí llegó la discusión, yo tengo razón y las cosas son como yo las digo. Por eso dice Alros, no es posible sostener una discusión racional con quien utiliza en su alocución términos como lo justo. Es también, como en el caso de Kelsen, la expresión, el dar rienda suelta a una emoción o un sentimiento claramente irracional. Los dos dicen que discutir de esta manera es claramente irracional. ¿Qué está queriendo hacer el que utiliza el término justicia, según Ross, en una discusión? Lo que está tratando de hacer es convencer, es transmitirle parte de su emocionalidad al otro, es contagiarlo emocionalmente al otro, para que el otro de esta manera nos termine dando la razón. Cuando uno muy acaloradamente, muy retóricamente, lo que está intentando fundamentar es un punto de vista emocional, tal vez si lo hace bien consiga la atención de quien lo escuche y consiga convencerlo. Sin embargo, en un artículo que se llama La justicia, Carlos Niño, que ya mencioné en muchas oportunidades, un gran filósofo del derecho ya desaparecido, dice, él dice, puede ser cierto que cuando discutamos sobre algo despleguemos emocionalidad al hablar de la justicia, pero no necesariamente esto quiere decir que lo que estamos contando sobre la justicia no tenga
un contenido, no haga referencia a algo. Pone un ejemplo, dice, también yo puedo hablar en términos descriptivos poniendo mucho énfasis en lo emocional. ¿Cómo sería un ejemplo? El edificio se está cayendo, el edificio se está derrumbando, se derrumbaron, son 15 pisos. Bueno, acá ven un juicio descriptivo, una enunciación descriptiva cargada de emocionalidad. Yo estoy diciendo algo más en mi discurso. Que el hecho que estoy viendo fáctico que el edificio se derrumba. ¿Por qué pongo tanto énfasis en lo emocional? Porque tal vez me esté generando un sentimiento o una adrenalina que no puedo contener, pero dice Nino, claramente estoy contando algo, no estoy expresando meramente una emoción. Y él dice, con la justicia también pasa lo mismo. Lo puedo contar con una fuerte carga emocional, pero esto no significa que esté describiendo, que esté contando algo que pueda ser verdadero. Volvamos a Kelsen, él dice, su libro arranca de esta manera, nos pone en presencia de la muerte, tortura y crucifixión de Jesús de Nazaret, y le pregunta, Poncio Pilatos le pregunta a Jesús qué es la verdad, y Jesús le contesta que él no ha venido a este mundo para hacer referencia a la verdad, sino ha venido a este mundo para darnos noticias de la justicia que en algún momento podremos conocer cara a cara. Entonces dice que siguiendo el lineamiento, el justo, es decir, Jesús no le contesta qué es la verdad, le dice que no ha venido a este mundo a hablar sobre la verdad, sino de su justicia. Pero ¿qué pasa con el justo? El justo después termina muerto, crucificado, apedrado. Quiere decir que tampoco de alguna manera expresa lo que sea la justicia, lo deja para más adelante. Kelsen simbólicamente pone este relato o grafica este relato y saca una conclusión. Es una pregunta que nos vamos a hacer, nos vamos a repetir hasta el cansancio, pero que nunca vamos a poder responder. ¿Qué significa la justicia? En tanto y en cuanto, dice Kelsen, la conciencia del ser humano lo que busca no es una respuesta relativa, busca una respuesta absoluta, que su conciencia, que su razón no le va a poder dar. Por eso después dice que los seres humanos tratamos de justificar lo que hacemos de dos maneras. Una es una justificación absoluta, como dije recién, dice Kelsen. Imposible hacerlo de manera racional. Otra es una justificación relativa, dice Kelsen. Y esto sí es posible. Una justificación relativa de lo que sea lo justo sí está al alcance de la mano de la persona. Fíjense que hay hay una desvalorización de la capacidad racional, del intelecto del ser humano, porque él dice que las personas solo llegan a poder, si se quiere, racionalizar y justificar los medios. En la época de Kelsen aparece una dimensión de la razón, que es la que se ensalza, que es lo que se llama racionalidad instrumental. ¿Qué es la racionalidad instrumental? La razón en el ser humano es instrumental. Esto implica que solo puede moverse en el ámbito de los medios y los fines. La capacidad que tiene un ser humano es simplemente la de poder elegir, seleccionar, buscar, descubrir los mejores medios para un determinado fin. Inmediatamente viene la pregunta, ¿no podría ser lo mismo con los fines? Y ahí es donde Kelsen contesta, es imposible, nuestra capacidad no llega, nuestra capacidad llega simplemente hasta los medios. Los fines no, porque los fines serían supremos. Y los fines absolutos, vuelve la idea que él señala, no pueden ser explicados, fundamentados ni justificados por la razón humana. Por eso, ahora van a poder entender mejor, si es que en su momento no la entendieron, esa famosa definición que también es parte
de la conceptualización que señala cuando él dice que el derecho es una técnica de control social. Acá lo marca claramente, es una técnica. ¿Por qué? Porque la técnica lo único que permite es generar medios para alcanzar determinados fines. Esa técnica, dice Kelsen, ¿para qué me sirve? Para controlar socialmente a los sujetos. Preguntado sobre cuáles sean los fines, Kelsen contesta, los fines pueden ser cualesquiera, porque los fines no pueden demostrarse, justificarse ni explicarse racionalmente hablando. Por ejemplo, él dice, si en una sociedad A es partidario de la libertad individual y B es partidario de la seguridad social, y los dos están en conflicto, ¿esto se puede resolver racionalmente? Dice Kelsen, no puedo resolver racionalmente este conflicto, como sí lo podría hacer, por ejemplo, si alguien me preguntara, dice él, si pesa más la madera que el agua. Y esto sí podría contestarlo, sí podría resolverlo, apelando a qué, y acá aparece, a la ciencia. Kelsen se considera desde el primer minuto hasta el último minuto un científico del derecho. Él ama la ciencia, está deslumbrado por el auge y el avance de la ciencia. Ojo, deslumbrado por el auge y el avance de la ciencia físico-matemática. Ojo, naturales, ojo, que es una cosa diferente con las ciencias sociales en las que podríamos incluir el derecho. Él está como cegado por el poder de esa ciencia que trabaja sobre variables, sobre naturaleza, y entonces sí se puede explicar si pesa más el agua que la madera, apelando a la experiencia, apelando al cálculo, apelando a la demostrabilidad, apelando a las leyes de la causalidad. Entonces esa respuesta dice que sí es científica, es racional, porque él equipara racionalidad con ciencia moderna. Y ahí no tenemos ninguna duda. Ahora, ese conflicto entre la libertad individual y la seguridad social no se puede resolver racionalmente. ¿Y cómo se resuelve? Dice Kelsen, la única manera como podemos resolver o responder esto es emocionalmente. ¿Pero qué implica emocionalmente? Alguno enarbolará criterios que tienen que ver con su propia situación y el otro enarbolará criterios que tienen que ver con su propia situación. Ahora, ¿se puede mensurar? No. ¿Puedo determinar que el criterio de la libertad individual es mayor que o mejor que el criterio de la seguridad social o a la inversa? De ninguna manera, dice Kelsen. Racionalmente no, solo emocionalmente. Y entonces hay dos posibilidades. Que se le dé por X motivo la razón a A o a B, no por argumentos racionales, o bien que se trate de generar o de lograr un equilibrio, socialmente hablando. Si partimos de la base, como lo plantea Kelsen, de que una sociedad es marcadamente una sociedad signada o ganada por el conflicto. Entonces, la posibilidad de resolver el conflicto no tiene maneras racionales de zanjarse. O bien se genera un equilibrio difícil de lograr, o bien, por ejemplo, ¿qué pasaría a nivel de legislación? Vamos a un caso concreto, a un caso práctico. ¿Qué diría Kelsen respecto de la legislación? Y Kelsen diría respecto de la legislación que en última instancia los que discuten la legislación no van a poder después argumentar que la finalidad de la ley es una finalidad valiosa, porque de ninguna manera se pueden poner de acuerdo racionalmente sobre el fin de la legislación. Sí podrán estar de acuerdo respecto de que la ley es un medio y que los medios que toda ley tiene para conseguir el objetivo que se propone sí pueden ser cuestión de discusión. Y entonces, ¿cómo se resuelve la cuestión? Si no podemos discutir racionalmente sobre los fines, ya sabemos cómo se resolvió y a veces se resuelve todavía esta cuestión por el poder. El poder implica el peso de la mayoría
9 pueden más que 5. Eso es poder. Eso es principio de la mayoría. No la razón, la racionalidad, lo mejor, los fines, no. Se discute, se vota, 10 deciden sobre 5. Esta era la idea que Kelsen tenía en mente. Y digamos que es algo sobre lo que hay que trabajar muchísimo, porque el problema está en los fines, no simplemente en los medios. Y de ahí venía el corolario, por eso Kelsen dice que cualquiera puede ser el contenido del derecho, porque si sacamos a la justicia como contenido del derecho, solo nos queda como validación y legitimación de un sistema lo formal. Por eso la forma. Por eso la irrespetuosidad de Kelsen respecto de los derechos humanos, porque Kelsen dice un derecho humano es un derecho humano no en función de que sea algo inherente a la condición humana, a la realidad humana, a la exigencia humana, sino que lo es porque alguien ha considerado, quien legisla, que tenía que protegerlo. Por eso, para estos autores, en última instancia, si se puede hablar de justicia, para qué la justicia sería acomodarse a lo que establece la legislación o a lo que establece la costumbre. Por eso, la irrespetuosidad de los derechos humanos. Si un derecho humano no está legislado en una sociedad determinada, no existe como tal. No hay nada, no tenemos nada. Y si lo tenemos, será algo que surge a posteriori, que además a posteriori también podría eliminarse. Por eso, lo peligroso que sigue siendo una mentalidad, como decía hoy, de la cual todavía está muy fuertemente imbuida una sociedad como la nuestra. Y cierra Kelsen con algo sugestivo. Él dice, no me propuse nunca responder qué sería la justicia, pero también tengo que confesar, aunque muchos estén esperando, muchos de mis lectores lo estén esperando, para ser sincero que no puedo definir, por más esfuerzos que haga, qué sea la justicia. Definirla en términos absolutos, en términos racionales. ¿Y qué dice él? Puedo decir qué es la justicia para mí. Por eso es una lectura, una postura subjetivista. Puedo decir, dice Kelsen, qué es la justicia para mí, como hombre de ciencia. Y entonces, ¿qué es la justicia para mí? Pero podría ser diferente para otro, por eso es relativista. Él dice, un lugar en donde básicamente no se persiga los puntos de vista opuestos. Y esto solo puede ocurrir en una democracia. Para mí la justicia es aquel lugar en donde campea la tolerancia, dice Kelsen. La tolerancia implica que no puedo reprimir, negar, ocultar puntos de vista que son distintos a los míos. En una democracia donde la tolerancia sea el principio, florece la libertad, dice Kelsen, y además avanza la ciencia, avanza la investigación. Por eso, democracia, tolerancia. Tolerancia implica que no puedo ir en contra de los puntos de vista de otros. Aflora la ciencia y aflora la libertad. Hay, por supuesto, respecto de la idea de tolerancia que implica cierta pasividad o relativismo, cierto dejar intocados cualquiera sean los puntos de vista que están en lisa. Hay, ya lo sabemos, hay un pequeño problema con los que van a tener que lidiar quienes admitan estas circunstancias. Porque si la justicia es para mí, y este para mí implica tolerancia y democracia, alguien también podría decir que la justicia para mí implica que sean valiosos la intolerancia y la represión. Ahí habría graves inconvenientes desde todo punto de vista, no práctico, porque la humanidad ha demostrado de la modernidad para acá que esto en lo práctico se da y se da constantemente. El problema es la defensa de lo teórico. La defensa de lo teórico.
porque estamos hablando de conceptos relativos. Entonces, si lo relativo implica que mi tolerancia y mi democracia valen, pero no puedo negarme la validez del otro, ¿qué pasaría si hay otro que dice que para mí no es la tolerancia, sino la intolerancia? Y para mí no es la democracia, sino la autocracia. Estamos en un problema que no podemos resolver si somos fieles a este guía de Kelsen racionalmente hablando. Sabemos cómo se puede resolver esto, lamentablemente, pero allí ha perdido terreno y habrá perdido lugar completamente algo a lo que estamos abocados como hombres de derecho, que es el derecho mismo. Y una cuestión también que no podemos dejar pasar por alto, que es la siguiente. Kelsen se considera un científico del derecho. Ahora, si la ciencia del derecho no es más que identificar preteóricamente lo que va a ser su objeto, que es la norma, porque es lo único que se puede ver, pesar, mensurar, medir, dice Kelsen. Hay dos órdenes en la realidad, el orden de la naturaleza y el orden social. Por eso hace una decisión. El orden de la naturaleza es el orden de lo que es. El orden social no es el orden de la naturaleza, es el orden de lo que debe ser. Pero están separados, hay que separarlos. El orden de la naturaleza por un lado, el orden de la sociedad por el otro. Por supuesto, ¿cuál es el que más puntos positivos tiene en esta decisión? El orden de la naturaleza, porque el orden de la naturaleza es precisamente aquel que es cribado, analizado y convalidado por la ciencia. El orden de la sociedad ya no es peligroso, ya es distinto, es relativo. No hay valores, por eso dice no hay valores, yo no puedo desprender los valores de la realidad, por eso Kelsen se quiere separar a toda costa lo natural de lo social, porque él dice no se pueden sacar de la realidad de las cosas y del hombre los valores. Acuérdense de López Quintás. López Quintás decía, ¿dónde están los valores? ¿Están en el mundo? Sí, están en el mundo. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Y están en el mundo de alguna manera en las cosas, sobre las cosas, o supervinientes a las cosas. Pero esto implica que no es lo mismo la cosa que el valor que esa cosa transmite. Entonces, el valor está sí, pero no lo vemos como vemos la cosa con los ojos. Sin embargo, su realidad es eminente. Entonces, ¿qué hace Kelsen? Corta con esto, separa la realidad, lo natural, de la persona. Pero al hacer esta separación, ya no podemos encontrar los valores en la realidad. Entonces, ¿qué van a ser los valores? Un puro y exclusivo despliegue de emocionalidad, lo que cada uno considere según su punto de vista como valioso. Este es el gran problema que generó la modernidad, el gran daño que le generó la modernidad a todas las disciplinas. Por supuesto, el derecho y la política, porque se cortó la cuestión de la verdad y la cuestión de la justicia, no solamente en el derecho, se cortó en la política, en lo político, el desprestigio de la ética, y una ciencia que supuestamente, a nivel que señalan, es una ciencia pobrísima. Porque ¿qué es la ciencia? Simplemente describir cuáles son las reglas, simplemente hacer una suma en conjunto de reglas, simplemente decirle al juez cuál es el alcance del contenido de las reglas. Esto es una ciencia, esto es la ciencia jurídica. Por eso muchísimos autores ponen en tela de juicio, no sin razón, que el derecho sea una ciencia o puede llegar a serlo. Pero el problema no está en si puede llegar a una ciencia jurídica o no serlo. El problema es el gran deslumbramiento que los hombres de la modernidad tuvieron respecto al avance de una ciencia que no es la que se podría aplicar al derecho, es la ciencia natural. Algunos dicen, López Quintás dice, la ciencia física, matemática, natural, de la que hablan Kelsen y otros, es una ciencia que parece no tener errores porque el objeto sobre el que recae es pobre. En cambio, el derecho, como cualquier otra disciplina social, que es riquísima y compleja, no puede mirarse en el espejo de la ciencia físico-química natural, porque la realidad es mucho más compleja. Pero entonces tiene que abdicar de los supuestos postulados que la ciencia tiene que tener. Y no se olviden de esto, y ya lo marcó Negri en un
volumen conjunto escrito con la doctora Forux, que fue el libro de cabecera de la materia de Introducción al Derecho. Él dice, el primer problema, la primera dificultad que tenemos cuando queremos constituir a la ciencia, al derecho como ciencia, es el objeto sobre el cual va a recaer. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto sobre el cual va a recaer la ciencia? Y una definición de lo que sea derecho. Pues, fíjense ustedes, ¿cómo construimos una ciencia jurídica cuando tenemos, y creo quedarme corto, por lo menos más de 100 definiciones de derecho en diferentes escuelas? Difícil. Esta es entonces la noción de Kelsen, que es a quien hay que estudiar, conocer, explica mucho de los desaguisados en materia de pensamiento intelectual en el siglo XXI. Es una herencia que tal vez hoy ya se convierta en un lastre, pero es algo que no se puede, como decía hoy, es algo que no se puede desconocer porque mágicamente, o por los motivos que fuere, seguimos funcionando con la mentalidad kelseniana para identificar los problemas jurídicos, aún sin haberlo conocido nunca, aún siendo generaciones posteriores en el tiempo, y como decía, aún sin haber leído o habiendo leído algunas páginas solamente de su teoría pura del derecho. Bien, no tenemos más tiempo. Lo que sigue va a ser una explicación del concepto de justicia sum cuique tribuere, pero de la mano de nuestra perspectiva. La explicación de Héctor Negri de cómo se ayorna este concepto de justicia. Voy a dar dos claves que se van a desarrollar en la próxima clase. Simplemente ayornarlo implicaría que ya no vemos a la justicia como la mera devolución o restitución de actos o acciones externas, sino como un comportamiento, como un trato, reemplazar el dar por el tratar, y el significado, todo el fuego de la explicación, el núcleo de la explicación va a ir o va a estar en el suyo. Esto lo haremos entonces en la clase que viene. No sé si nos manejamos hoy con la captura de pantalla, ¿les parece? Sí, Carlos, ya tomé captura de Que pantalla, sea así que menos, no hay problema. claro, menos trabajoso que hacer como quieran, o hacemos el sondeo. Como ustedes prefieran. Déjame ver si lo tengo. Dale. No. Pero a ver si reclamo el rol. No. Yo lo tengo, ¿querés que lo pase? Pasalo vos, Analia, entonces. Con esto terminamos y nos estamos viendo en la próxima clase. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Hasta luego. ¿Cómo No, vas con él? se ¿Cómo vas queda con él? gris. Así que lo saludamos, les deseamos buenas noches y nos vemos el lunes. Bueno, buenas Buenas noches.